En Enseñanzas Bíblicas hoy, hablaremos de dos historias que impactarán nuestras vidas, la historia de la viuda y su ofrenda, y la historia sobre la ira de Moisés. El sol comenzaba a declinar sobre Jerusalén, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. El templo, majestuoso y lleno de vida, resonaba con los murmullos de los fieles que llegaban a presentar sus ofrendas. Entre las columnas de mármol, los ricos y poderosos desfilaban con orgullo, depositando grandes cantidades de dinero en los cofres del tesoro. El sonido de las monedas de oro y plata resonaba como un eco de su riqueza y estatus. En un rincón, casi invisible entre la multitud, una mujer se acercaba con paso lento pero decidido. Era una viuda, vestida con ropas sencillas y desgastadas por el tiempo. Su rostro, marcado por las arrugas de una vida de dificultades, reflejaba una serenidad inquebrantable. En sus manos sostenía dos pequeñas monedas de cobre, todo lo que tenía para vivir. Mientras la viuda se acercaba al cofre de las ofrendas, un hombre observaba desde la sombra. Era Jesús, el rabí de Galilea, cuyos ojos parecían ver más allá de las apariencias. Él no se fijaba en los ricos que depositaban grandes sumas, sino en aquella mujer humilde que, con manos temblorosas, dejaba caer sus dos monedas en el cofre. ¿Por qué ella?, murmuró uno de los discípulos, confundido. Jesús sonrió con tristeza y respondió: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Las palabras de Jesús resonaron en el aire como un misterio sagrado. ¿Cómo podía ser que dos monedas de cobre valieran más que las riquezas de los poderosos? La viuda, ajena a las miradas y los comentarios, se alejó del templo con el corazón ligero. Para ella, aquellas dos monedas no eran solo una ofrenda, sino un acto de fe y confianza en Dios. Sabía que, al dar todo lo que tenía, estaba entregando no solo su sustento, sino también sus miedos y preocupaciones. Esa noche, mientras la luna iluminaba las calles de Jerusalén, la viuda regresó a su humilde hogar. No había pan en su mesa, ni aceite en su lámpara, pero en su corazón ardía una llama de esperanza que nada podía apagar. En nuestro mundo moderno, donde el valor de las personas a menudo se mide por su riqueza, éxito o apariencia, la historia de la viuda nos desafía a reconsiderar lo que realmente importa. 1. El poder del sacrificio. La viuda no dio de lo que le sobraba, sino de lo que necesitaba. Su generosidad nos recuerda que el verdadero valor de una ofrenda no está en su cantidad, sino en la intención y el sacrificio detrás de ella. 2. La humildad como virtud. En una sociedad que premia la ostentación y el ego, la humildad de la viuda brilla como un faro de luz. Nos enseña que las acciones más pequeñas pueden tener el mayor impacto cuando se hacen con un corazón puro. 3. La confianza en lo invisible. La viuda confió en que Dios proveería, incluso cuando no sabía cómo. En nuestra época de incertidumbre, su fe nos inspira a confiar en que, aunque no veamos el camino, hay un propósito mayor en nuestras acciones. Conclusión: la historia de la viuda no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja nuestras propias vidas. En un mundo que a menudo nos exige más y nos da menos, su ejemplo nos invita a dar no desde la abundancia, sino desde el corazón. ¿Cuántas veces nos hemos sentido insignificantes porque no tenemos mucho para ofrecer? La viuda nos muestra que no se trata de cuánto damos, sino de cuánto estamos dispuestos a sacrificar. Su historia nos desafía a ser generosos no solo con nuestro dinero, sino con nuestro tiempo, nuestro amor y nuestra compasión. En nuestra época, donde la desigualdad y la indiferencia parecen reinar, la generosidad de la viuda es un llamado a actuar con humildad y valentía. Porque, al final, no son las grandes sumas de dinero las que cambian el mundo, sino los pequeños actos de amor y sacrificio que, como las dos monedas de la viuda, pueden mover montañas. La ira de Moisés cuando el pueblo perdió la fe. Veamos. El descenso del monte Sinaí. El viento helado azotaba el rostro de Moisés mientras descendía del monte Sinaí, las tablas de la ley grabadas por el dedo de Dios firmemente sujetas entre sus manos. Su corazón latía con una mezcla de solemnidad y expectativa. Había pasado 40 días y 40 noches en la presencia del Altísimo, recibiendo instrucciones sagradas para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero algo en el aire le inquietaba.
Al acercarse al campamento, un sonido distante llegó a sus oídos. Un enorme becerro de oro, hombres y mujeres bailando alrededor del becerro. El becerro de oro en el centro del campamento, el pueblo se había congregado alrededor de una estatua dorada, un becerro, brillante bajo el sol del desierto. Aarón, su hermano y líder en su ausencia, estaba allí, observando con una mezcla de culpa y resignación. ¿Qué es esto, Aarón?, rugió Moisés, su voz retumbando como un trueno. Las tablas de la ley en sus manos parecían pesar más que nunca. Aarón bajó la mirada, balbuceando una explicación. El pueblo se impacientó, Moisés. Temían que no regresaras. Me pidieron que hiciera un Dios que los guiara, y esto fue lo que salió, dijo Aarón. Moisés sintió una oleada de ira que nunca antes había experimentado. No era solo decepción, era una furia ardiente que consumía su ser. El pueblo había quebrantado el primer mandamiento. La ira desatada con un grito que pareció sacudir el cielo mismo, Moisés arrojó las tablas de la ley al suelo, y éstas se hicieron añicos contra las rocas. El sonido del impacto silenció momentáneamente a la multitud. Luego, con una determinación feroz, Moisés se abalanzó sobre el becerro de oro. «Esto no es un dios», gritó Moisés, mientras tomaba un hacha y destrozaba la estatua hasta reducirla a polvo. Luego, esparció el polvo sobre el agua y obligó al pueblo a beberla, como un recordatorio amargo de su pecado. Pero su ira no se detuvo allí. Moisés llamó a los levitas, los únicos que no habían participado en la idolatría. «Pónganse la espada», ordenó. «Recorran el campamento y maten a todo aquel que haya adorado al becerro», dijo Moisés. Ese día, 3000 hombres cayeron bajo la espada. El campamento se tiñó de sangre, y el lamento del pueblo se elevó al cielo. Las consecuencias cuando la ira de Moisés finalmente se apaciguó, el peso de sus acciones cayó sobre él como una losa. El pueblo había pecado, pero él también había perdido el control. Las tablas de la ley, escritas por la mano de Dios, yacían rotas en el suelo. La confianza del pueblo en su líder se había quebrantado, y la unidad de Israel estaba fracturada. Moisés subió nuevamente al monte Sinaí para implorar el perdón de Dios. «Oh, Señor», rogó, «si no perdonas a este pueblo, bórrame de tu libro». Dios escuchó su súplica y perdonó al pueblo, pero las consecuencias de su pecado y de la ira de Moisés perdurarían por generaciones. El mensaje para nuestro presente, la historia de Moisés y el becerro de oro, nos deja una lección poderosa sobre las consecuencias de perder el control sobre la ira. Moisés, un hombre elegido por Dios, cayó en un momento de furia que llevó a la destrucción y la muerte. Aunque su ira estaba justificada, su reacción desmedida tuvo un costo enorme. En nuestro presente, la ira sigue siendo una emoción poderosa que, si no se maneja adecuadamente, puede causar daños irreparables. La historia de Moisés nos invita a reflexionar. La importancia de la paciencia. Moisés actuó en el calor del momento, pero a veces es necesario tomar un respiro antes de reaccionar. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartir este vídeo, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más historias que inspiren y transformen vidas. ¡Hasta la próxima!